La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, un eminente abogado, autor de muchísimos libros. Es presidente del Colegio Dominicano de Abogados y que nosotros cada vez que hay temas del ámbito jurídico lo convocamos porque tiene mucha profundidad en sus enunciados, en sus declaraciones. Trajano, un placer como siempre. Bueno, saludarte, agradecerte este espacio y al país, a todos los amigos, ¿verdad?, que siguen ya no un programa, sino una costumbre de tantos años, esa labor tan objetiva, ¿verdad?, de informar y abordar todos estos temas que veíamos que con tanta propiedad pues trataba al introito. De hecho, me sirvió el tema de la reforma fiscal para darle amplitud y más cuerpo a todo esto. Gracias. Y pues justamente estamos hablando de reforma, del ámbito tuyo. El presidente ha sido reiterativo con una reforma constitucional para dos cosas, para ampliar o fortalecer la independencia del Ministerio Público y para poner un candado para que nunca jamás un presidente pueda modificar la Constitución para poder reelegirse. Yo tenía al consultor jurídico y yo en el área en torno de chanza le dije, todo candado tiene su llave, ¿verdad que sí? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es necesaria esa reforma constitucional? ¿Realmente es importante en estos momentos? ¿Es de vida o muerte? Mira, el presidente Abinader ya en alguna oportunidad se habría autodefinido como un presidente reformador, un presidente que apostaba al tema de reformas y ha sido reiterativo en todo este escenario. Nosotros como Colegio de Abogados nos aprestamos a cumplir fundamentalmente, sobre todo reencauzando, reorientando lo que es nuestra función, nuestra labor de fungir como eventualmente lo que sería un asesor, no del gobierno en particular, sino del Estado Dominicano, en los temas de reforma, sobre todo atinente a todo el proceso legislativo y evidentemente que eso implica también una eventual reforma constitucional. Yo en alguna forma pues también soy pro reforma. Yo creo que las leyes tienen que ir cambiando, tienen que irse adecuando a las realidades. Lo que habrá que ver si es oportuno en el momento, si tiene que ser una discusión más amplia, si debió haber empezado en este momento, que tal vez lo lógico políticamente es la autoevaluación que le corresponde y que algunos partidos ya han aperturado, que le corresponde a los partidos en función de su desempeño de cara a los sucesivos procesos electorales. Ciertamente un PLD que ha venido en picada, que tiene que hacer pues un análisis introspectivo pues más profundo, de mayor calado, evidentemente que sí, de ser un partido hegemónico, a ir bajando la fuerza del pueblo que no tuvo acorde con las expectativas planteadas, pero que evidentemente pues también lo que es su noble participación ya un segundo proceso electoral, un partido nuevo, pues con un desempeño que resulta positivo de cara pues a lo que serían sus aspiraciones y más aún a erigirse, constituirse en el partido de oposición, el partido, ¿verdad?, la segunda fuerza del país a nivel político. Y el propio PRM, que aún con estos resultados, este beneficio que le ha dado el pueblo dominicano en este proceso electoral, también se corresponde con esa evaluación, con ese análisis, primero de ver qué van a hacer con tanto poder que tienen, cómo van a gestionar, cómo van a trabajar. Yo creo que eso es lo normal que debe, de cara a la metodología incluso de la propia política electoral, que deben hacer los partidos, hacer esa evaluación y entiendo que tiene que ser la prioridad. Otro aspecto que evidentemente es una prioridad es el tema de la reforma fiscal, que debió haberse discutido en el plano natural desde hace mucho tiempo en función de la Ley Nacional de Desarrollo, Estrategia, ¿verdad? Esta ley que implicaba unos 4 grandes pactos, no se ha hecho nada con el tema de fiscal, que debió haberse venido trabajando a partir de ese gran consenso social que supone el órgano constitucional que se llama Consejo Económico y Social,
¿Por qué constitucional? Es un órgano constitucional, 245 de la Constitución y siguiente, porque quien le dio esa fuerza, esa fortaleza, fue el trabajo inestimable que hizo a Monseñor Agripino Núñez Collado en su oportunidad. Y por eso lo integran en la Constitución del 2010. Entonces debió haber estado más operativo. Está funcionando, pero parecería que solo en términos retóricos, de lo que fuera el Pacto Nacional de Educación. El eléctrico pues vino en muchos inconvenientes, sobre todo choque con lo que fuera el sector social, y el fiscal, que no se ha abordado, no se ha trabajado. Y creo que es momento, aún con la urgencia que implica el que se tenga, como bien tú observabas al principio, el que se cuente con una reforma fiscal, no para un tema de candado, sino en este caso para reorientar lo que es el gasto y lo que es el quehacer económico y financiero de la República Dominicana. De reforma constitucional, te puedo decir que nosotros vamos a jugar en el escenario que corresponda, sobre todo en el ámbito técnico, vamos a jugar nuestro rol de ser ese asesor, de participar, pero siempre vamos a tener en consideración ese enfoque que no puede ser exclusivo para poner uno u otro candado en un tema particular como sería el ámbito de la reelección. No creo que debe ser ese solamente el sentido de una reforma constitucional, son muchos aspectos. El hecho, por ejemplo, de que tendríamos eventualmente que trabajar lo que es la unificación de las elecciones, eso es fundamental, y si no hacer una real división, como estábamos, retrotraernos a lo que teníamos antes, que era cada 2 años, que evidentemente que pudiera ser lo más positivo de cara a un ejercicio democrático, aun cuando estamos hastiados del tema político, que parece que no terminamos en él, porque fíjate que ya hay candidaturas que empezaron a trabajar ya en lo inmediato, eminentemente de la parte del PRM, y asumo que otros, pues también de otros partidos, estarán aceitando la maquinaria de cara a lo que son aspiraciones que estarían extemporáneas y a destiempo. Entonces yo creo que hay muchos temas eventualmente a considerar, el Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, que nosotros como Colegio de Abogados entendemos que tenemos que tener en ese escenario un espacio, y por eso es urgente que podamos institucionalizarnos. La crisis que conoce el país tenemos a lo interno del Colegio de Abogados, ojalá que pueda resolverse y que rápidamente el Tribunal Constitucional, en el sentido que entiende, pues de una sentencia ya que pondría, aspiramos nosotros, que fin a esta crisis que mantiene desunida a la familia jurídica, que requiere, que demanda de todo esto. Y creo que habría que considerar entonces algunos elementos, y por qué no trabajar en un orden de prioridad, porque tenemos mucho tiempo para el tema de la reforma. Yo aspiro a que la discusión ahora en el tapete, que es de tanto impacto a nivel social, a nivel financiero. Primero la fiscal. La reforma fiscal. Que las dos no pueden, el país no puede meterse en dos cosas. Sí, la trascendencia de una reforma constitucional. Yo quiero una opinión tuya jurídica, porque yo eso lo debatí con el consultor jurídico, porque hay opiniones divididas. Bueno, hay todos unos pasos para una modificación constitucional y finalmente hay una ley que contiene los puntos a modificar. Entonces, hay juristas que dicen que la Asamblea es soberana y que ya reunida puede introducir otros temas. Hay otros abogados que dicen que no, que tiene que limitarse única y exclusivamente a la agenda contenida de temas a modificar. Bueno, es que el derecho, sobre todo el derecho constitucional, tiene una riqueza extraordinaria, una riqueza argumentativa, una riqueza sistémica, un entorno amplio que evidentemente le apertura, le da la calidad, le da la capacidad a esa Asamblea Nacional Revisora, erigida, ¿verdad?, en ese órgano con tanta fuerza, le da la capacidad para que pueda ampliarse y pueda ir trabajando uno que otros aspectos, sobre todo por el entorno constitucional, el entorno amplio, extenso constitucional, porque tú puedes decir, bueno, vamos a trabajar el tema del artículo 124, pero eso se erige en un derecho fundamental de la capacidad de elegir y ser elegible, que no es en el contexto constitucional necesariamente porque no está sustantivizado, no es un derecho fundamental de cara al articulado de la Constitución, pero sí es un derecho fundamental porque así lo ha decidido el Tribunal Constitucional. Entonces son aspectos que pudieran abordarse, que pudieran trabajarse, aun cuando tú no lo tengas previsto, te vas a encontrar con un eventual choque del 124, que tú puedes decir, bueno, vamos a armonizar, vamos a trabajar este derecho fundamental a partir de la realidad del candado que estuviese planteando, por ejemplo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
tú dices, bueno, vamos a ponerle un referéndum, que fue lo que escuché, vamos a meterle un referéndum de manera explícita a toda posibilidad de tocar algún aspecto que tenga que ver con la reelección, pero eso está en consonancia con un derecho fundamental, que en alguna forma ese derecho fundamental está considerado, está previsto en el artículo 272 a la hora de hablar del referéndum aprobatorio. El derecho fundamental, si se toca, entonces con eso tú pudieras darle esa expresión a ese candado. Entonces no es tan sencillo de que tú vas a hacer un planteamiento y de que eso va a ir encapsulado para que tengan que ceñirse los legisladores a ese tema en particular. Yo estimo, entiendo, y es lo que he planteado como estudioso de la materia constitucional, de que una vez está apoderada en función de la versatilidad del derecho, y más aún del derecho constitucional, están apoderados y tienen las condiciones para ampliar todo lo que entiendan. En la reforma en aquel entonces de Danilo Medina, yo no creo que en la propuesta de ley estuviera necesariamente considerado el candado que sí puso a lo que era su tema en particular de no poderse en virtud de esa constitución, más nunca ir a postularse. Ya si se cambia esa constitución, se llevan de paro, entonces sí, ese artículo, y estaría también Danilo habilitado. Como Abinader también, que no está habilitado, estaría habilitado ya en cualquier cambio que se haga, salvo se haga el mismo Harikiri que se hizo Danilo Medina y lo exponga o lo plantee en un transitorio. Hay otro tema que está sobre el tapete, Trajano, que es el tema de la delación premiada. Es una figura que se ha utilizado relativamente poco, relativamente reciente. Uno lo ve en los Estados Unidos, pero el que delata como quiera tiene que cumplir una pena. Vimos el caso del diputado Gutiérrez, que dice que habló de todo y hizo un trato y aún así le cargaron 10 años. Aquí no, aquí hay un empresario que devuelve 800 millones, 200 millones y delata, y ese tipo sale libre, sale bien. Mira, ciertamente la experiencia comparada, básicamente Estados Unidos trabaja mucho el tema de la delación premiada. Desde luego eso está más reglamentado en los Estados Unidos. No. Aquí está considerado, sí, en el tema del criterio de oportunidad, y hay otros artículos que hacen algunas precisiones, pero evidentemente que eso demanda de un grado de mayor transparencia, de mayor conocimiento de cara a la ciudadanía, para que no haya este escarceo, para que no estemos planteando si es la puerta de la impunidad, si es una modalidad, ¿verdad?, selectiva de sacar a uno y meter a otros. Todo eso sería positivo, porque lo cierto es que el Ministerio Público ahora mismo los resultados que está dando, ¿verdad?, en términos de la denominada llamada imputación objetiva, la capacidad que tú tienes de demostrar uno que otro aspecto, es a partir de esas delaciones, es a partir de esas colaboraciones. Entonces, como tal, yo creo que es un instrumento válido, yo creo que es un instrumento que nosotros tenemos que abrazar. Sí, reitero, hace falta un grado mayor de transparencia, porque eso lo administra el Ministerio Público y tiene que ser judicializado, porque esto también llega a manos de un juez que va a homologar todo ese proceso. Lo que habrá que examinar son los resultados que no conocemos. Acuérdate que hay también una comisión de abogados que tiene que estar leyendo muy bien, porque en todo ese proceso ya con resultados, pues le va a corresponder también a nivel de lo que es la recuperación de bienes públicos de estas entradas, le corresponderá un porcentaje. Entonces creo que esa comisión de abogados puede arrojar más luz, trabajar más en esto. Yo hubiese preferido que eso lo hiciera solamente el Ministerio Público sin necesidad de esa intermediación, pero eso es lo que tenemos y ahí están los resultados. Lo sucesivo sería conocer un poquitito más de lo que es el fondo de eso, porque si no estaríamos entrando en especulación de si le corresponde, de si no le corresponde, de en qué consistiría eventualmente también la pena que está planteando el Ministerio Público, porque la pena no es solamente cárcel, la cárcel es si el acuerdo en función de la gravedad es muy amplio, y si lo que tú estás dando no se corresponde, porque no es solo el tema económico, lo que tú estás dando para viabilizarle, para facilitarle al Ministerio Público que tenga condenas. Por eso entra la ley de extinción de dominio, porque con la ley de lavado de activos en relación a la recuperación de los patrimonios públicos, ni siquiera el 1% de lo que presuntamente ha sido defraudado a partir de corrupción se ha logrado, se consigue, y por eso la ley de extinción de dominio, que todavía en teoría está vigente,
de manera legal, pero todavía no se pone en funcionamiento en la República Dominicana, que es un instrumento formidable de persecución de bienes públicos. Esperemos que el Ministerio Público trabaje todo esto. Y yo creo eso, que hay que tal vez darle mayor reglamentación, un entorno de más conocimiento, más que transparencia en ese sentido. No porque se esté haciendo, no podemos decir que se está haciendo algo anormal, incorrecto, sino que sea más de cara al público y que esté más reglado, que esté más pautado, que no haya posiblemente eso que uno advierte desde afuera, que pudiera ser algún grado de discrecionalidad más allá de lo que estamos acostumbrados. Con tu permiso, Trajano Vidal Potentino, nos vamos a una breve pausa. Tenemos todavía muchos temas de interés con el presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Continuamos con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados. Se me quedaba una cosita de los cambios que piensa entonces el gobierno. ¿Te parece que va a ser por ley? ¿Es necesario un Ministerio de Justicia? Bueno, pudiera ser conveniente un Ministerio de Justicia. Eso es más burocracia, más empleo y más. No si se reorienta lo que serían pues algunas entidades, algunas instituciones que bien pudieran ser parte de un Ministerio de Justicia. Yo diría un Ministerio de Justicia y Transparencia. Tenemos ahí a Compra y Contrataciones Públicas, tenemos a la DIGEI, tenemos ahí también para la parte de justicia, ya lo que sería la Dirección General de Prisiones, algunos aspectos que evidentemente es positivo que puedan salir del entorno de la Procuraduría, porque en los términos de la filosofía, la esencia de lo que es el Código Procesal Penal de Justicia Restaurativa, ya el Ministerio Público no es esa parte supuestamente independiente, ese representante de la sociedad, sino que ya es una parte ya con intereses muy particulares, como lo es la persecución de la criminalidad organizada, y cómo tal ese Ministerio Público que tiene un proceso activo en el ámbito penal no debe ser juez y parte del manejo, por ejemplo, de los presos, donde tiene que ver el traslado o no de un preso contigo, y eso puede traducirse en algún tecnicismo para que un proceso que tú no estás en condiciones de conocer no pase, para poner un ejemplo sencillo. O el mismo MESI, en este caso no MESI, sino el que tiene que ver, el instituto, el INACI, que tiene que ver con el manejo, el peritaje de las pruebas, también pudiera ser parte del escenario de un Ministerio de Justicia. Por eso digo Ministerio de Justicia y Transparencia, que tú lo que vengas a reorientar, reorganizar una serie de actividades. Y de cara a una reforma constitucional, pues pudiera ser más amplio, pudieran ser más amplias las funciones de ese Ministerio de Justicia, si tú lo consideras, algunos aspectos, si lo vas a tocar, que tengan que ver con el Ministerio Público, todo ello sin que le reste, le quite calidad al Ministerio Público, le quite hegemonía de lo que es su rol como política criminal del Estado. Entonces yo creo que se puede perfectamente examinar, verificar algún balance que dé como resultado, pues, no ampliar la cobertura, capacidad y amplitud del Estado, sino disminuirlo, centralizarlo de manera más estructurada, como lo es ese planteamiento. Un Ministerio de Justicia y Transparencia pudiera ser, por ejemplo. Me gusta esa parte. Sí, para abordar, reitero, el tema de la DIGEI, que debería tener ese fundamento, el tema, por ejemplo, de los datos abiertos, el tema de compras y contrataciones, todo lo que converge en ese escenario se unifica, se integra ahí y también se hace esto. Entonces no sería ampliar el Estado. Creo que son discusiones válidas que habrá que considerar y verificar en su momento. ¿Cuál es el estatus actual del Colegio de Abogados? ¿Y qué están haciendo ustedes? Porque yo sé que tú no estás cruzado de brazos. Yo veo la noticia, veo los correos, veo que ustedes, aún dentro del limbo en que mantienen el colegio, ustedes están tratando de dar pasos positivos a favor de la clase. Sí, no hay dudas de que continúa una crisis. Hay que decirle al país que al momento, al día de hoy, nosotros somos el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana por disposición reiterada de la Comisión Nacional Electoral, que fue organizada, estructurada a esos fines. Fueron quienes contabilizaron votos, quienes dieron seguimiento y fueron los jueces naturales de todo ese proceso.
que aún con la barbaridad que se escenificó, porque ese tribunal no es competente, lo decimos y lo reiteramos, el Superior Electoral, aún con lo que ellos hicieron, que dieron una sentencia con un alcance más allá de lo previsto, de lo considerado incluso en los amparos, y no solo esto, sino sin tener la competencia, la Comisión Electoral también a la hora de interpretar, de asumir, de ejecutar esa sentencia, lo que hizo fue ratificar nuestra condición de presidente y eso nos obligaba a tener que asumir la cabeza del Colegio de Abogados. Esa asunción, ese proceso que hemos sostenido como presidente del Colegio de Abogados lo hemos hecho en mucha precariedad porque todavía el gobierno, llámese la Policía Nacional, tiene en su poder todos los locales. Entonces no pudimos recibir objetivamente, no pudimos, solamente pasamos un día por 15 minutos a las instalaciones, después de eso lo cerraron, se recuerda ese lamentable episodio de los encapuchados, amén de toda la vergüenza previa que implicó que se planteara, de que se recibieron 4 millones, de que se falsificó incluso un acuerdo que hiciera Diego José García con la plancha del oficialismo. Todo esto planteado a nivel de medios de comunicación. Se quiso también tergiversar el tema de un notario, porque se puso una coletilla del notario que no era, pero quien firmaba y sellaba era un notario identificado y validado a esos efectos. Y se quiso instrumentalizar todo esto, pese a la ilegitimidad que implicó también lo que fueran no solamente todos estos recursos que se gastaron, sino también lo que nos hicieron en el Distrito Nacional, donde se nos llevaron votos y votos y votos. Pero bien, esa no es ya, eso es para que el país pues recuerde un poquitito. En esas condiciones, como quiera, hemos tenido que asumir ya de cara a lo que fuera ese mandato el 22 de febrero, desde esa época nosotros hemos tenido que asumir con la precariedad que implica no tener locales. Hemos dado solución al tema de los carnés, hemos decretado de que los carnés que requieren, que necesitan los abogados, hasta el 20 de junio, estamos renovándolo de manera gratuita, sin importar los años que las personas deban, porque el abogado para su acceso al ejercicio, al trabajo, es obligatoria la colegiatura y como tal tiene que haber la renovación. Hemos estado dando apertura también, de manera también gratuita, todos los servicios del colegio, gratuitamente, a lo que sería entonces también la inscripción de nuevos miembros. Hemos hecho muchos planteamientos que son, que se corresponden con el aspecto. Estamos anunciando también el que vamos a hacer un premio el 3 de febrero del año que viene, galardón al mérito jurídico, y que se lo vamos a dedicar in memoriam a unos 5 juristas, Juan Manuel Pellerano Gómez, de igual forma el magistrado Juan Alfredo Viaggi Lama, que de hecho también la juramentación pasada, un minuto de silencio y resaltamos lo que fue el legado de este gran hombre, de igual forma Artañán Pérez Méndez, Ayotin Curi, in memoriam, y también vamos a tener un invitado internacional, un reconocimiento internacional y uno nacional de un abogado de lo que esté en vivo. Vamos a tener ahí ese reconocimiento a esos abogados, in memoriam, reitero, Pina Acevedo también, y vamos a hacer ahí ese galardón que vamos a instituir. Es una especie de soberano, pero en este caso del ámbito jurisdiccional, con diferentes renglones, el tema del pundonor, de la ética, de todos estos aspectos lo vamos a plantear ahí. Hemos retirado también algunas demandas que hemos encontrado en el colegio, ya llevamos unas 3, iniciamos con la de Nancy Salcedo, demandas muchas de ellas que en la medida que vamos analizando no guardan relación, a juicio nuestro, desde nuestra gestión, con lo que son los propósitos postulados del colegio, que es precisamente centrarse en las mejores condiciones de vida de sus agremiados y más aún también en lo que eventualmente es ese control del ejercicio y procurar que los abogados tengan un ejercicio digno. Hemos también ya suscrito algunos acuerdos, le hemos dado cobertura. Hay por ejemplo, diplomados que nosotros tenemos virtuales que tienen 700 miembros ahora mismo. O sea, le estamos dando de manera virtual en un solo diplomado, por ejemplo el de Derecho Migratorio y Consular, la participación de 700 personas que se conectan toda la semana en línea, en uno de ellos solamente. Hemos estado haciendo algunos presenciales porque estamos gastando estricta y exclusivamente lo que corresponde
con ese proceso, con recursos también muy escasos, porque hay embargos, hay también ya oposiciones en el entorno de esta crisis que ojalá se pueda La última palabra resolver. la tiene el Tribunal Constitucional. Sí, estamos también preparando en los próximos días lo que es una rendición de cuentas de todo lo que hemos hecho en ese trayecto y que lo vamos a hacer de manera normal, cada 2 o 3 meses siempre. De cara al país, una rendición de cuentas. Debo decir que ni yo ni ninguno de los directivos ha percibido un centavo. Por concepto, o sea, los directivos, ante esta crisis, por concepto de lo que sería el ejercicio normal de las labores, de dieta, de cosas, porque no se está trabajando. Por eso también disminuida la cantidad de pagos por concepto de empleados a su mínima expresión, sino que estamos operando con quienes están dando esos servicios. Pero vamos en los próximos días a dar una rendición de cuentas de todo y cuanto nosotros hemos hecho en lo que ha sido este proceso, que aspiramos el mismo pueda mejorar. Trajano Vidal Podentini, muchísimas gracias por tantas informaciones de interés. Te esperamos pronto. Nos vamos a comerciales. En la parte final tenemos una entrevista con Franklin Glass, quien es presidente de la Cámara de Aseguradores y Reaseguradores, y de Laura Peroso, que es representante de la PNUD. No se pierdan esa entrevista.